La administración digital es un hecho en la Generalitat. Pero la sociedad, más compleja cada día, reclama un cambio profundo, una verdadera transformación digital de la Generalitat que está en camino, poniendo a las personas en el centro de las políticas públicas, trabajando en la solidaridad digital, en no dejar a nadie atrás. Porque la sociedad y la administración viven acontecimientos y cambios tecnológicos a un ritmo tan acelerado que nos ha hecho variar el rumbo. Nuestro reto es construir el futuro de la Comunitat Valenciana con liderazgo digital. Un proyecto de gobierno digital sostenible, transformando la relación que tiene la Generalitat con la sociedad mediante una administración digital transparente, eficaz y eficiente y un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo. ADIC es la nueva agencia de la Generalitat para la digitalización y la ciberseguridad. La respuesta a las demandas de la ciudadanía y las empresas ante la evolución tecnológica, que nos exige capacidad de reacción e innovación para conseguir unos servicios públicos mejores y más inclusivos. ADIC diseñará y ejecutará medidas que mejoren los niveles de transformación digital y ciberseguridad de la Generalitat. Agilizará la contratación de servicios y suministros que permitan la adopción de nuevas tendencias tecnológicas y gestionará el talento TIC para atraer y retener a los mejores profesionales en la Generalitat, una entidad pública para profundizar en la reingeniería de procesos, la administración electrónica, la protección de datos y la mejora de la educación, la sanidad, la justicia, el medio ambiente y todos los ámbitos de nuestra sociedad gracias a la tecnología. ADIC, Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad de la Generalitat. Pues cuando nos planteamos desde la Administración, y digo nos planteamos, no me refiero a mí, cuando la Administración se plantea a sí misma cómo modernizarse, el primer paso es no hacer uso del refrán de que en casa del herrero cuchillo de palo. ¿Y por qué digo esto? Porque la DGTIC es el instrumento que tiene que modernizar toda la Administración y si a sí misma se gobierna con instrumentos muy antiguos, se ralentiza. Los que trabajáis con la Administración sabéis que es lenta, muy lenta. Por lo tanto, lo primero que nos planteamos, y no me lo planteé yo, se planteó ya, pues, no sé si por allá por el 2006, 2007, la modernización con José Benedito al frente de lo que entonces era la Dirección General de Modernización y generó una serie de documentos con una consultora para dar los pasos adelante. No es hasta el 2011 cuando se toma la decisión de crear la DGTI, la Dirección General de Tecnologías de la Información, y es en aquel momento cuando se empiezan a dar los pasos. Estamos hablando de un proceso de cambio que va a durar 3 legislaturas. Es decir, pasa por encima de la política, pasa por encima de los partidos que estamos en el gobierno. Es un proceso largo, complicado y que posiblemente concluirá en la siguiente legislatura. Es decir, aquí hemos creado la agencia, pero todavía queda el asentarla y darle forma. Si consigo que esto vaya, por tener un guión, ya os he contado parte de la historia, lo han dicho en la introducción. Esto no es un modelo que surgiese aquí. Es un modelo, además, que ya se crea a los principios de la democracia en algunas otras comunidades autónomas y que tiene bastante madurez en Cataluña, en Madrid, en Galicia, de forma diferente también en Navarra y en Euskadi, y que además hace poco se ha creado en paralelo a nosotros en Andalucía y en Murcia, con la ADA. Es un modelo, además, que hemos dicho, que en el 2011 se crea y además se crea con dificultad. El primer paso para la creación de modelos de este tipo pasa por la centralización. Si os acordáis, los que trabajáis con la Administración, los que sois más jóvenes no lo sabéis, cada consellería, cada organismo tenía su departamento de informática, su pequeño departamento de informática, con 5, 6, 7 personas. En la medida que la demanda de digitalización ha ido creciendo, estos departamentos se veían colapsados. Y además nos encontrábamos con un problema, que son los ahorros de coste. Es decir, evidentemente que la Administración esté comprando por diferentes áreas, con lo lento que ya es y con la dificultad que conlleva, pues en el 2011, que además coincide con unas fechas críticas para Europa, para España y para la Comunidad Valenciana, que es la crisis económica del 2008, que llega más tarde a las administraciones, pero llega. Y en ese momento que llega, el consejero de Hacienda decide dar un paso adelante y centralizar, por una cuestión de eficiencia. Desgraciadamente, en aquel momento
se valora por encima de todo el ahorro de costes. ¿Y eso qué significó? Que quizá en aquel momento no teníamos tan claro cómo hacer la gobernanza de esa centralización. Y eso supuso pues, hacerla como la estaban haciendo en aquel momento en Cataluña y Madrid, que es recoger todos los recursos de la Administración y centralizarlos en una caja y meterlos todos en ese departamento. ¿Qué se percibió por parte del resto de la Administración? Un vacío porque otros órganos directivos no sabían a quién acudir. Había una caja negra donde había que lanzarle una serie de peticiones burocratizadas, pero no había una respuesta contundente y rápida por parte de ese departamento nuevo. Si además añadimos que había un ajuste de costes importantes, para que os hagáis una idea, los presupuestos estaban valorados en el 2011 en 120 millones de euros. Y de golpe y porrazo, en los presupuestos aparecieron 40. Pues ya os podéis imaginar el enorme desajuste que se produjo. Los que erais proveedores en aquel momento, pues lo sufristeis. Lo sufristeis, pues en muchos casos, no cobrando, es decir, haciendo el ejercicio de seguir prestando servicio a la Administración porque era un servicio público, pero os costaba cobrar porque no había dinero. Y los funcionarios que allí estaban, pues hicieron un acto heroico, que es mantener aquello abierto como pudieron. Es a partir del 2015, cuando hay un cambio de gobierno, cuando se plantean y se recoge esta nueva dirección general, pues que estaba en crisis. Es decir, una dirección general que estaba muy mal percibida por parte del resto del gobierno. Mucha gente no terminaba de entender por qué se había creado esto cuando estaban casi todos los proyectos tecnológicos. Cuando había una demanda enorme por modernizarse, estaba casi todo paralizado, bloqueado. La percepción que había era que esa dirección general bloqueaba las políticas del gobierno, que era incapaz de prestar el servicio. En aquel momento, un nuevo gobierno analiza y le pide al ITI, al Instituto Tecnológico de la Informática, que haga un reanálisis y una reingeniería de qué está pasando y qué cree que se debe de hacer. La conclusión en aquel momento era que había que continuar, que había que hacer el esfuerzo, pero quizá había que repensarse el cómo. Y se pensó que lo que había que seguir era centralizando de forma ordenada, entender que en el 2011 había una hoja de ruta clara, que es en el 2012 se centralizaba educación. Hay que entender que hay 3 grandes áreas del gobierno con un peso informático muy importante: Hacienda, Educación y Sanidad. El resto tenían 10, 20 personas en cada grupo, pero estos 3 tenían equipos muy importantes y muy consolidados. Entonces se planteó una hoja de ruta: 2012 Educación, 2014 Hacienda y 2016 Sanidad. La integración de Sanidad nunca llegó porque el bloqueo en el 2015 era tal que hacía imposible absorber una competencia más. De aquel análisis se llegó a la conclusión de que había que avanzar y que había que replantearse si crear una agencia, si crear un modelo diferente. Lo que pasa que suficiente había con que aquello siguiese funcionando. Y lo que se pensó era consolidar e intentar estabilizar lo que había sido la integración de todos los servicios para que siguiesen funcionando y que no se perdiese la prestación del servicio público. ¿Qué debilidades había entonces? Pues teníamos un montón de CPDs que se habían consolidado de forma deprisa y corriendo. Creo que había hasta 24 CPDs, me decían los compañeros que estaban trabajando entonces. Ahora mismo hay prácticamente 3 CPDs y medio, como digo yo. Están los 2 CPDs importantes de la DGTIC, el que tiene Sanidad y el CPD principal de respaldo, que está en la Ciudad de la Justicia. Pero no solamente eso, sino que teníamos estructuras de core de negocio enormemente pesadas y en obsolescencia tecnológica. Y cuando nos planteábamos abordar cómo modernizar esto, nos encontramos que los instrumentos eran insuficientes. Pero además teníamos otros problemas. Los procesos de contratación eran largos, tediosos. Los que no conocéis la Administración por dentro, yo que le he ido conociendo a base de prueba y error muchas veces y a base de mucho palo, os dais cuenta que el proceso es engorroso. No, lo siguiente. El proceso, cuando a la parte política o a la parte técnica, a uno de los dos se les ocurre que es necesaria una mejora en algún ámbito de la Administración,
y os hago un resumen muy resumido, se genera la posibilidad de hacer un pliego de condiciones, que es con lo que nos regimos. Ese pliego va a los departamentos administrativos de la propia DGTIC, de ahí pasan a los departamentos administrativos de la Consellería, de los departamentos administrativos de la Consellería pasan a la Abogacía de la Generalitat, que los devuelve, y cuando todos los procesos terminan con la Abogacía, empiezan con la intervención. Estos procesos, que los he simplificado en 15 segundos, realmente tardan casi 2 años. Con lo cual os podéis imaginar que si en un momento quieres comprar la tecnología de blockchain A, pues posiblemente cuando la vayas a comprar ya no exista ni el blockchain. Entonces, eso hace totalmente imposible la modernización a un ritmo adecuado. También obliga a planificar, cosa que también está muy bien, y que además a la política eso de planificar como que no lo lleva muy bien. Pero además no solamente eso, sino la provisión de talento. Tenemos la suerte o la desgracia que en nuestras profesiones, tanto la informática como la teleco, más todas las asociadas similares que hay por ahí, tienen ahora mismo un paro estructural 0, es decir, no hay desempleo en nuestro sector. Eso hace que se tensione mucho al mercado, porque es verdad que las empresas y la administración le cuesta mucho conseguir talento y retenerlo. Pues a las que son similares al de contratación de servicios. A ver a qué joven que acaba de estudiar la carrera, como era yo hace 30 años, o como son algunos de los que están aquí, se le ocurre después de acabar una carrera, que fácil no es, pues de golpe y porrazo posiciones a lo largo de 2 o 3 años, eso cuando salen. Evidentemente, como que no es muy atractivo. Es decir, oye, yo me meto a trabajar que posiblemente para cuando salga la oposición esté cobrando más de lo que paga la Administración. Y además da la impresión que la Administración, con eso de la ciencia tecnológica, como camino me va. Es decir, yo quiero meterme en una startup, en un Indra, en un Telefónica. Pues, ¿qué quieres que os diga? Pues realmente, como que tampoco esto favorece mucho las ayudas. Total. Si además añadimos que tenemos muchas debilidades y que no existe un mando único, es decir, la gobernanza es otra de las grandes debilidades. Pues imaginaros ahora en un mundo donde hay que compartir muchos recursos, donde además la ciberseguridad es crítica y donde además ha surgido de forma muy relevante pues una necesidad a raíz de la pandemia del 2020 y es la gobernanza del dato. Es decir, no os podéis imaginar lo crítico que era para los gobernantes tener que tomar decisiones que además nos afectaban en nuestra vida diaria de forma muy importante, con un confinamiento, con unos cierres parciales, y tomar estas decisiones a veces con unos datos que no eran de todos adecuados. Imaginaros que estos datos no nos conseguíamos poner de acuerdo ni en el número de fallecidos en el COVID. Era tan dramático como eso. Pues cuando el presidente preguntaba, oye, ¿qué impacto tiene en reducción de incidencia de la pandemia el abrir a las 8, a las 10 de la noche, los bares, las residencias y además cruzarlo con el impacto económico? Como que no le podíamos dar esos datos. Es decir, era prácticamente imposible. En todos los gobiernos se tomó la decisión de que había la necesidad de poner orden en los datos. Es verdad que la Administración tiene muchísimos datos. Algunos de vosotros habéis participado conmigo en las comisiones, Juan Ignacio, en las comisiones de la gestión de los datos, cuando surgió la crisis allá a final de 2020. Es la única vez que yo me enfadé. Tú estabas presente el día que yo me enfadé. Suelo tener un carácter bastante templado, pero aquella vez sí que me molesté bastante, porque éramos, qué sé yo, 20 directores generales allí, con gente catedráticos de universidad, gente muy sesuda, que sabíamos muchos todos de todo, y todo el mundo opinaba que los datos que tenía la Generalitat eran muy fáciles de gestionar. Se cogían los datos, se metían en un data lake, se le metía inteligencia artificial y el gobierno estaba automatizado. Claro. Haceros a la idea. Muchos de esos datos que se supone que tenemos no existen. Es decir, directamente es que no existen. Todos nuestros aplicativos hacen uso de datos, pero la calidad del dato es bajísima. Es decir, los datos que existen, como la identificación personal, que es nuestro DNI o el SIP en el caso de sanidad,
es casi imposible de cruzar, porque depende de la aplicación en la que mires es diferente. Y ya no hablemos de la dirección. Es decir, el único en España que tiene datos de verdad es la agencia tributaria. Todos los demás, nuestros datos tienen una calidad bajísima. Por lo tanto, lo primero es tener una gobernanza y construir con un dato de calidad. A partir de ahí, pues uno de los proyectos que se ha generado es el proyecto Anima, que después pasaré por pasada. Bueno, pues teníamos que resolver 3 grandes retos: la contratación, los recursos humanos y la organización. A partir del 2019 se hacen cambios estructurales importantes, enfocados sobre todo en resolver todos estos grandes retos. El primero fue crear una empresa pública para atender áreas de gobierno que estaban desatendidas directamente, que son todos los sistemas de telecomunicación, lo que vulgarmente se conoce como nuestras antenitas. Tenemos cerca de 200 y pico ubicaciones con una antena de telecomunicación, que parece algo menor, pero es sobre la que se sostienen los sistemas de radiodifusión de la televisión y la radio autonómica, los repetidores que permiten que las poblaciones más pequeñas puedan ver la televisión, y además sobre las que recaen todos los sistemas de emergencias de la Generalitat, cosa que no es baladí. Pero además también todos los temas de certificación electrónica. Entre los cambios estructurales que se plantearon era necesario poner muchísimos más recursos, tanto personales como económicos. A partir de ahí se hizo una subida presupuestaria importante, año por año, para poder dotar a la DGTIC de mucho mayor capacidad de contratar y al mismo tiempo de muchos más recursos humanos. Estamos hablando de subidas tan importantes como que, por resumirlo, aunque saldrán varias transparencias, en el año 2019 teníamos 200 y poco, 220 funcionarios en la DGTIC. Realmente ha habido un aumento importante de 80 personas en la legislatura anterior, pero como el proceso es tan lento, en el año 2019 existían todavía 220 y 80 vacantes. Es decir, yo heredé una tabla Excel de 300 donde había 80 vacantes. Con lo cual intentamos acelerar todos los procesos para llegar a la situación de a día de hoy, donde siguen existiendo 80 vacantes, pero por lo menos la tabla Excel sube hasta los 500 personas. Es decir, se ha contratado a muchísima gente y se ha hecho un esfuerzo por parte del Gobierno importantísimo. ¿Para qué? Para ir preparándonos para lo que queríamos crear, que era esa entidad que nos permitiese toda la agilidad, pero que fuese lo más limpio posible, para evitar cualquier suspicacia, cualquier malentendido. Y con esa intención se cambió toda la estructura para permitirnos además, demasiado deprisa, para permitirnos además que ese cambio en el futuro fuese lo más limpio posible y lo más rápido posible. Hay que entender que tenemos unos retos importantísimos. Ya os he dicho antes el proyecto Anima. Ya lo he desglosado, no lo voy a contar más, pero es la gobernanza del dato, básicamente. Proyectos como NEFIS, que son el proyecto del económico financiero, que es un proyecto también muy importante. Son proyectos que se están abordando o se han abordado estos últimos 4 años y que en muchos casos siguen vivos porque por su carácter transformador son de largo recorrido. El proyecto PICA, el Plan Integral de Calidad Ambiental, que no sé si después en otra sesión se comentará algo, pero es un proyecto muy ambicioso y que además yo lo cuento, quizás no sea el más transformador, pero yo lo cuento porque es de esas espinitas que tienes clavadas de ejemplo de cómo funcionamos. Porque yo me acuerdo Vicent, que está aquí, el subdirector que lleva el área departamental y que lleva medio ambiente, él y yo en el 2019 dijimos, oye, hay que coger un proyecto de inteligencia artificial, que estábamos con la Consejería de Innovación en aquel momento, con Pedro, cuando estaba Pedro allí, con la estrategia de inteligencia artificial. Teníamos que buscar un proyecto de inteligencia artificial que sea interesante, tal. El Ayuntamiento de Valencia tiene grandes proyectos transformadores con Big Data e inteligencia artificial. Copiemos los modelos que ya existen y que son de éxitos, que es el Ayuntamiento de Valencia. En eso se basa el proyecto PICA, en coger el Big Data de una sensorización, meterlo en la coctelera y poder hacer cosas, simplificándolo mucho y con palabras muy llanas. Pero básicamente es coger el Smart City del Ayuntamiento de Valencia y buscarle una aplicación dentro del entorno de la Generalitat. Con eso nace PICA, con el objetivo no solo de quedarse en la parte ambiental, sino poder llegar a cualquier tipo de sensorización dentro del Gobierno. Esa idea, que la planteamos a final de 2019, pues ha visto la luz en la adjudicación a principios del 23. Pues ya podéis imaginar, y no era porque en el 2019 tuviésemos claro lo que queríamos hacer, lo teníamos claro, pero el proceso ha sido muy, muy largo.
El Centro Digital Colaborativo, que es otro de los proyectos clave y que además se han visto muy acelerados por los fondos europeos. Este proyecto lo que implica es darle la vuelta a todos los modelos educativos que hemos conocido y que hemos sufrido o que hemos disfrutado en nuestra juventud, hablando ya de hace muchísimos años. Simplificándolo con palabras llanas, es eliminar el papel y la pizarra de las aulas. Es cambiar la metodología educativa, porque por el hecho de no se sustituye uno por otro. Nosotros lo único que hacemos es meter instrumentos de nueva generación. Yo cuando hablaba con el conseller Marsalla y le explicaba en qué consistía el proyecto a final de 2020, después del confinamiento, que entonces había una enorme sensibilidad por todo lo que había sucedido, le decía que, claro, el despliegue de tecnología se podría realizar en una legislatura, pero el cambio metodológico era un cambio muchísimo más complejo que implicaba que los docentes cambiasen la mentalidad de cómo tenían que dar clase. Estamos hablando del libro digital, estamos hablando de otros modelos de evaluación, y eso que entonces, en el 2020, de ChatGPT todavía no se hablaba. Así que imaginaros cómo evoluciona esto. Es seguramente el área de gobierno donde más se ha invertido en más corto espacio de tiempo. Estamos hablando que seguramente invertiremos cerca de 300-400 millones de euros en la modernización de todas las aulas y que es un proceso que finalizará 2025-2026. El espacio sociosanitario, que se acaba de adjudicar hace pocos meses, es otro de los grandes cambios, que es cruzar todos los datos sociales con los sanitarios, cosa que parece baladí, pero que es importante porque la asistencia social de una familia desfavorecida no puede conocer lo que le está sucediendo en su ámbito sanitario. O al mismo tiempo porque un médico de familia no conoce el entorno social de la familia que tenemos que atender. No es lo mismo recetar o de atender una enfermedad, en algunos casos crónicas o con ciertas complicaciones en una familia de clase media alta que en una que carece de recursos, no se atiende igual. Pues eso es lo que vamos a construir seguramente a partir del año que viene con los nuevos procesos que van a compartir la Consellería de Igualdad y Políticas Sociales con la Consellería de Sanidad. Justa, el nuevo modelo de gestión procesal, que va a permitir que la Comunidad Valenciana sea una de las más avanzadas del territorio. Tenemos competencias en justicia, cosa que no tienen todos los territorios. Pero básicamente lo que estáis viendo es que estamos recorriendo todo lo que es la administración. El reto es importantísimo. Con los instrumentos que tenemos nos cuesta muchísimo esa planificación. Por eso es necesario la creación de esa entidad. Nosotros teníamos la opción de crear varios modelos, porque para que hagáis una idea de cómo funciona la administración, se pueden crear diferentes tipos de entidades, los organismos autónomos, las entidades de derecho público, las sociedades mercantiles, las fundaciones y consorcios. Fundaciones y consorcios se descartan porque son modelos muy específicos que no tienen una función específica de gestión, pero dentro de esos tres modelos no cogimos el organismo porque teníamos la ambición y el mandato del Gobierno de poder ser lo más ambiciosos posibles a la hora de asumir competencias. Y en nuestro Gobierno, por decisiones tomadas en el pasado, pues existen ámbitos competenciales de la informática pues que la están ejerciendo docentes y están ejerciendo personal estatutarios. Son tan informáticos unos como otros, pero su contrato es diferente, con lo cual el organismo solo permite una de estas figuras, no permite las tres. Y además el organismo adolece también de las herramientas de contratación similares a una consellería. Tampoco nos podíamos ir al más ágil de todo, que es la empresa pública, porque, por suerte o por desgracia, tenemos estos tres cuerpos que son funcionariales los tres, de alguna manera o de otra, son empleados públicos. Y los empleados públicos, aunque los laborales también lo son, pero no se pueden mezclar. Con lo cual, al final, escogimos la figura de la entidad de derecho público que permitía la agilidad de unos y, al mismo tiempo, compaginar el trabajo de los diferentes cuerpos. Al final, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues mitigar los tres grandes problemas, la contratación, los recursos humanos y la organización. Evidentemente, la contratación se reduce en todos estos procesos, porque básicamente todos los procesos jurídicos y los procesos técnicos residen en un mismo paraguas, bajo un mismo organigrama. Se puede conseguir una gestión de los recursos humanos muchísimo más ágil y uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra profesión es el eterno reciclaje, el estar todos los días teniendo que aprender entornos diferentes. La Administración, con sus cursos y sistemas de formación, a eso le cuesta muchísimo. Esperamos
que con una entidad de derecho público específica y muy enfocada única y exclusivamente a la tecnología, esto lo podamos hacer de la mano, además, de socios y de partners y de gente de fuera, de una forma mucho más ágil. Y la organización. Y cuando digo la organización, es toda la estructura. Crear una estructura moderna, aprender de los errores anteriores. Ya más o menos tenemos los modelos. Y cuando digo crear una nueva organización, es más allá de los organigramas que estamos diseñando, donde al final se ha optado por un modelo donde lo transversal, ciberseguridad, sistemas, puesto de trabajo, esté en un área, y todo lo departamental, aquellas personas que conocen el negocio, aparte que son informáticos, conocen los procedimientos de negocio y son capaces de modernizarlos, es en otro área y que estén todos cruzados, pero cada uno especializándose en lo suyo, es cambiar la mentalidad de la propia administración, de que veamos a nuestros proveedores no simplemente como proveedores, sino como socios o como partner, porque el cambio de modelo implica que la gente que está fuera de la administración participe de la administración y ese servicio público, pues ya sea como proveedor socio o ayudándonos en esa formación y en esos contenidos que es necesario que los trabajadores públicos conozcan y que estén cambiando cada día. Es verdad que también esto, yo lo he vivido en la televisión autonómica, creando un nuevo modelo en el que se puede conseguir pues, que al final la gente que está fuera nos aporte muchísimo a los que estamos dentro. Ya he dicho mucho de esto, las ventajas que podemos tener, pues las ventajas de la gestión del talento, el impacto en la sociedad en el tejido productivo. Es decir, pues evidentemente que dentro de la administración haya una gran entidad que sea la que gestione toda la tecnología, pues hay muchas maneras de intervenir en el mercado. Y seguramente la mejor manera de intervenir en el mercado y de la forma más limpia y transparente es con la capacidad de compra. Es decir, inyectando dinero a cambio de un servicio, no inyectando dinero como una ayuda. Yo siempre he dicho, oye, aquí yo le doy dinero al que trabaja. Pues aquí yo creo que es la mejor manera. Es decir, vamos a solicitar a todas las empresas, entidades, profesionales que nos ayuden en la modernización de la administración para conseguir además que Valencia esté en una posición donde ya están otras comunidades autónomas que son punteras en temas tecnológicos. Aprovechemos además, ahora que estamos de moda, que si Gigafactoría, que si HP, que si Fujitsu, que si muchas empresas están invirtiendo en el territorio, también aprovechemos ese tirón empresarial para que en la administración de alguna manera también se puedan apoyar estas iniciativas, pero al mismo tiempo aprovechar dentro del servicio público que presta. Conseguiremos mayor agilidad en las compras. También queremos aumentar la cartera de servicios, ya que estamos, y porque además eso es un mandato que tenemos del Gobierno, pues ya os he contado, hay ciertas cosas que todavía no están integradas en la actual Dirección General de Tecnología de la Información y hay una demanda además por prestar servicio en ciertas áreas del Gobierno, que es lo que llamamos nosotros el sector público instrumental, en darles apoyos. Pues igual que pasaba hace ya 10, 15 años con todas las consellerías, que cada una tenía un departamento de informática, eso sucede con todas las empresas públicas. Cada una tiene un departamento de informática, más o menos pequeño. Pues queremos también que con esta nueva entidad poder prestarles servicios de apoyo, poco a poco y de forma voluntaria, pero sí que en algún momento, no como sucede ahora, que nos llega a los compañeros de ferrocarril y les dice, oye, quiero hacer uso del registro, tal. Oye, no, es que nosotros no podemos prestar los servicios. No porque no queramos, porque la norma no lo permite, si es que además tampoco tenemos ni presupuesto ni personal para hacerlo. Pero con el nuevo modelo sí que podremos tener instrumentos y herramientas para poder prestar servicios al todo el conglomerado de empresas públicas que hay, de forma ordenada. Y el gran reto de la ciberseguridad. La ciberseguridad nosotros seguramente, y lo diré en un tono muy bajito, somos de las comunidades autónomas que mejor dotadas estamos. Que eso no significa ser invulnerables. Y está aquí Lourdes, que esto se lo conoce mucho. Somos una comunidad que desde el año 2007 tenemos una gobernanza en ciberseguridad a través del CSIR. Es decir, tenemos una entidad de ciberseguridad importante que ha ido creciendo a lo largo de los años y somos un referente con todos los cambios que hemos ido abordando en los últimos 4 años, un referente en España. Se nos ha cogido como el modelo de ciberseguridad valenciano, como el modelo que se quiere extrapolar a toda España. ¿Por qué? Por esa gobernanza inteligente y esa
intercambio de información entre diferentes administraciones. Nosotros somos capaces aquí de coordinar la ciberseguridad de la Generalitat y al mismo tiempo ayudar a todas las administraciones locales. Es un modelo que se está copiando en muchos territorios, pero queremos ir más allá con esa nueva cartera de servicios. Y queremos ir más allá, pues prestando servicios también, de alguna manera, al sector instrumental y al sector privado, para que nuestra industria pues, pueda verse favorecida por estas iniciativas del Gobierno que nos permiten, pues, de alguna manera, ir más allá. ¿Esto qué significa? ¿Que vamos a dar ciberseguridad a Mercadona? No. No vamos a dar seguridad ni a Mercadona, ni a Consum, ni a ninguna de nuestras industrias. Pero sí que vamos a colaborar con ellas y con vosotros, es decir, con el tejido productivo y con las empresas, para tener una mentalidad y cambiar mediante pedagogía, ciertos servicios, cursos, para que todo el mundo ponga en valor que es necesario tener una ciberseguridad para poder digitalizarse de forma ordenada. Sin ciberseguridad no se genera confianza y sin confianza los usuarios no van a hacer uso de nuestros instrumentos. Y no sé si quedan más transparencias, pero creo que ya os he dado un repaso de cómo hemos llegado aquí. Veis que esto es de marzo del 23, que con las prisas no he podido ni cambiarlo. Pero la idea al final es evolucionar, no quedarnos aquí. ¿Dónde estamos a día de hoy? Estamos creando los estatutos con esa estructura que os he dicho, con 3 grandes patas que a lo mejor en las próximas semanas pueden cambiar, pero la idea era aprobar los estatutos antes de que acabase la legislatura. No sé si llegaremos, pero los dejaremos muy preparados. Y esas 3 grandes patas son la parte transversal del Gobierno, la parte departamental y la parte administrativa y la gobernanza de todo lo que es la agencia. No sé si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa. En la ocasión. O sea que muchísimas gracias.